Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, sí, está escuchando. Ok. Bueno, terminamos recién una extensa reunión con el Consejo Municipal, con parte del Consejo Municipal, pero había representación de todos los bloques políticos. Eh, y bueno, dialogando varias cosas, charlando sobre varios temas. Primero quiero agradecerles la presencia a todos para poder dialogar un poco y seguir con esta metodología de conferencias de prensa vía online. Agradecerle a Germán también, que no solo me está acompañando, sino con quien venimos coordinando todas las instancias institucionales. Y bueno, lo primero que yo necesitaba informarle a los concejales era un poco de la situación financiera del municipio. Estuvimos charlando un poco el tema números de abril, números de mayo, proyectados, contarle también un poco cómo viene el esquema recaudatorio, cómo viene el esquema de gastos, cómo llegamos al pago, cómo estamos llegando al pago de estos sueldos de abril, y bueno, y las dificultades que vamos a afrontar durante el mes de mayo. Entiendo de que ellos debían tener, o debemos tener todos, la información lo más en línea posible, si bien todavía no tenemos números cerrados, tenemos aproximados. Los números cerrados se los vamos a estar enviando de abril la semana que viene al Consejo, pero por lo menos que vayan teniendo un panorama de cómo es la situación financiera del municipio. A nosotros nos parecía sumamente importante poder dialogarlo. Y también después estuvimos un rato de la reunión charlando sobre ya la situación particular de la ciudad, los reclamos que tenemos, tanto el Ejecutivo como el Consejo, de distintos sectores que necesitan y quieren trabajar, la situación de cómo está la cantidad de casos en la ciudad de Rafaela. Vimos un poco la curva epidemiológica, bueno, una variedad de cosas que me parecía importante que podamos dialogar, que yo les pueda informar también lo dialogado dentro de lo que fue el comité de crisis. Bueno, en definitiva, creo que la instancia institucional del Estado local es importante mantenerla en línea, y acá, como lo dijimos desde el principio, para combatir esto no importan las diferencias políticas, y creo que así lo estamos tratando todos de entender y de llevar adelante y actuar en consecuencia. De hecho, estamos trabajando juntos en varias instancias, tanto con los concejales del oficialismo como los concejales de la oposición, y eso me parece que es algo que tenemos que mantener, y es lo que requiere la ciudadanía en un momento tan complejo como el que estamos atravesando. Bueno, no sé si van a hablar cada uno, ¿cuál va a ser la mecánica? Cada uno habla y No, luego bueno, preguntamos. le doy, ¿te parece, Miguel? Le doy a Germán para que él también cuente su impresión de la reunión, y después, si quiere, empezamos con las preguntas. Perfecto. Bien, gracias. Buenos días a todos. Bueno, como sintetizó el intendente, una convocatoria al Consejo Municipal para hablar de algunas cuestiones preocupantes que tienen que ver con la caída de la recaudación. Sabemos que la actividad económica, al verse resentida estos últimos 40 días, por supuesto, impacta claramente en las finanzas municipales. Y el otro tema central es, que es una preocupación de muchos rafaelinos, es ver qué actividad puede ir volviendo de a poco con el paso del tiempo, y también ahí se estuvo hablando de algunos pedidos de actividades concretas a poder retornar, de la factibilidad de que esto ocurra, de la precaución que hay que tener en estas cuestiones para no generar falsas expectativas respecto a un tema tan sensible como es la gente que realmente quiere y necesita volver a trabajar. Así que bueno, un poco informarnos de esta situación,
tomar contacto de primera mano. Por supuesto que el Consejo de Rafael, esto ya lo he dicho, aprovecho la oportunidad para repetirlo, está por supuesto que trabajando codo a codo y a disposición de todo lo que sea necesario, y así lo hemos demostrado en el transcurso de los últimos días y las últimas semanas, acompañando un proceso que es delicado, que es complejo, que es nuevo, que es inédito, y bueno, poniéndonos, viendo los datos alentadores, que lo que significa que tantos días Rafaela no ha tenido nuevos casos y que nos permite pensar en recuperar cierta normalidad dentro de este contexto tan anormal, pero bueno, pero no dejando de prestar atención en la salud, que recordemos es lo principal, atender a la salud de todos los rafaelinos, y que todos los casos que hemos tenido, esperemos que no volvamos a tenerlo y que la curva pueda seguir en una condición muy controlada, que como decía antes nos permitiría ir de a poco volviendo a la normalidad. Bien, aprovecho para preguntar entonces, Intendente, primero, si la situación económica del municipio implica riesgos para el pago de sueldos y para el pago de servicios esenciales, o sea, para la continuidad de algunos de los servicios esenciales que presta el municipio. Y segundo, cuando hablan de actividades a reiniciar o que se puede volver a retomar, digamos, ¿qué lugar ocupa en ese espectro, digamos, la construcción privada? Y si se puede hablar de algún plazo. Hablando de plazo me refiero a antes del 10 de mayo o después del 10 de mayo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Miguel, nosotros el mes de abril proyectado, porque todavía no tenemos todos los números cerrados, vamos a terminar con un rojo de 65 millones de pesos, aproximadamente, es lo que en principio veníamos suponiendo, pero bueno, hay un esfuerzo y un ahorro hecho durante todos estos años y una austeridad en el manejo de los fondos que nos permite poder todavía en el mes de abril depositar los sueldos de los empleados municipales en tiempo y forma. Eso lo vamos a estar haciendo. Y creo que la situación del mes de mayo se va a agravar aún un poco más. Yo creo, por lo proyectado en el mes de mayo, ese rojo, esa caída, nos va a llevar prácticamente un déficit de 95 millones de pesos, según lo que estamos estimando, y hay caídas diferentes en distintos tributos, pero hay caída importante en coparticipación, hay caída importante en derecho de registro de inspección, hay caída importante en tasa. Todos los tributos, en algunos hay un 40, en otros un 50, depende, pero entre ingresos propios, ingresos coparticipables, yo te diría que el promedio está entre 40 y 50% de caída. Después vamos a afinar cuando tengamos los números, porque por ahora con los concejales hablamos de lo que tenemos proyectado. Ya cuando se cierre el mes de abril vamos a poder hablar de números precisos y se los vamos a entregar a ellos también. Con respecto al tema de las actividades, lo más importante, Miguel, es que nosotros podamos cerrar la circulación en conglomerado que tiene la ciudad de Rafaela. La circulación en conglomerado, lo hemos dicho un montón de veces, es muy peligrosa porque de ahí a la circulación comunitaria hay un paso muy, muy, muy delgado, y nosotros cerrando la circulación en conglomerado, que significa que les dé negativo a aquellos que vienen de alguna manera, fueron contagiados por personas que vinieron del exterior, eso nos va a permitir seguramente entrar a una situación mejor en cuanto a la epidemia y ir habilitando de a poquito algunas actividades que creemos que no serían tan riesgosas, dentro de las cuales, yo lo he dicho también públicamente, está el tema de la construcción privada, que con protocolos muy prolijos y hasta no más de 5 personas por obra, pudiese ser una actividad que pudiese tener la posibilidad, si salimos del esquema de conglomerado, de ser habilitada. Por supuesto que hay otras también,
fueron dialogadas en el comité de crisis que preside el senador Calvo. Hay un grupo importante de actividades que se plantearon, no solamente de Rafaela, sino de todos los municipios y comunas que pertenecen al departamento y que van a ser analizadas por el Ministerio de Salud de la provincia y elevadas por el senador departamental, Alcides Calvo, que es quien preside el comité de crisis, y así todos los senadores de cada departamento han hecho lo mismo con sus comunidades. Y ese es el proceso que ha decidido el gobernador en cuanto a la participación y a la autorización de actividades. O sea, nosotros discutimos en el comité de crisis cuáles son los pedidos, vemos cuáles son los prioritarios, se lo elevamos al senador, el senador lo eleva al Ministerio de Salud de la provincia para que evalúe y a partir de ahí se van dando las diferentes autorizaciones, que yo no descarto que sean diferentes de acuerdo a cada departamento y a la situación que tenga cada departamento. Entonces, yo no me extrañaría de que por allí, antes del 10 de mayo, haya algunas actividades que se puedan evaluar y soltar en algunos departamentos y por allí en otros no. O en algunas ciudades y en otras no, porque eso va a ser una evaluación que se va a hacer de acuerdo a la complejidad que tenga cada ciudad y cada departamento. Pero bueno, dentro del nuestro, lo que te dije, en cuanto, entre otras cosas, la construcción privada es una de las que hay una gran demanda de gente que está reclamando por eso y una de las, yo diría, de las primeras actividades que se pudiesen poner en marcha si se sale de esa situación de conglomerado. Bien, Intendente, en relación a esto, más allá de dar a conocer cuál es la situación del municipio, cada uno de los concejales, saber si se pensó alguna medida en conjunto, ¿no? Sí, me parece que hubo un par de cosas muy interesantes que se dialogaron. Una de ellas es que los concejales se van a incorporar, estuvo el secretario de Producción y Empleo, Diego Peiretti, y se van a incorporar, no sé si 2 o 3 concejales también ahí, Germán, a trabajar junto con este esquema de habilitación de actividades. O sea, a trabajar a medida que el gobierno provincial vaya autorizando actividades, a trabajar juntos en los protocolos, para que se pueda difundir muy bien, porque todo el mundo quiere trabajar y eso es absolutamente legítimo, pero todos deben saber de que ya no se va a trabajar de la misma manera en que se dejó. Y sobre todo en actividades que tienen alto grado de informalidad, como por ejemplo la construcción. Digo, de qué manera se van a recibir los materiales, cómo va a ser la limpieza de las herramientas, cómo va a ser el ingreso de las personas a viviendas unifamiliares en donde a lo mejor están viviendo personas, cuáles son las medidas de seguridad que se toman en los vehículos en los cuales se transita. Bueno, una serie de cosas que hay que trabajar y ahí va a estar no solamente Diego Peiretti, sino también la secretaria de Obras Públicas, el secretario de Desarrollo Urbano y el director del Instituto Municipal de la Vivienda, porque todos están trabajando juntos con la Cámara de la Construcción y con muchos grupos justamente que trabajan en oficio, electricistas, albañiles, carpinteros, plomeros, en esos protocolos que van a tener que ser muy estrictos y en donde todos tenemos que trabajar y respetar. La municipalidad y el consejo pueden hacer una parte, pero una vez que nosotros vamos, controlamos, después también está el control particular de cada uno de los oficios e incluso de cada una de las familias que deciden que adentro de sus viviendas haya un grupo de gente trabajando haciendo una remodelación, una ampliación. Todos tenemos que ser parte del control porque nos tenemos que cuidar entre todos. Eso hablamos con los concejales y ahí se han sumado también al armado de esos protocolos y al control y la verdad que me parece una medida interesante. Intendente, Marcelo, no tengo la cámara habilitada, no sé qué está pasando. Hola Marce, ¿cómo andás? Pregunto, ¿por qué se insiste en tener a Rafaela así en la zona roja o conglomerado cuando solamente hay 9 casos activos que están controlados y 6, 7 sospechosos? Mirá, Marcelo, a mí lo que más me gustaría es salir de esa situación, pero es una cuestión que no la defino yo y ni siquiera la definen los médicos. Le tiene que dar
el hisopado negativo a aquellas personas que están en el conglomerado y les sigue dando positivo. Te digo más, hablando con el doctor Vitaloni me decía que están haciendo hisopados más seguidos para tratar de ver esa posibilidad, pero les sigue dando positivo, y si les sigue dando positivo a contagios que ya no son personas que vinieron del exterior, sino que son contagiados por esas personas, sigue presente el conglomerado. Es una cuestión netamente reglamentada así a nivel epidemiológico. Lo que más quisiera, Marcelo, es salir de esa situación para que nosotros estemos todos un poco más tranquilos y podamos de a poquito ir habilitando actividades. Esperemos que se pueda salir de esa situación rápidamente, por la salud de las personas primero, y también por la posibilidad de que Rafaela tenga una mejor performance para poder habilitar actividades económicas. Intendente, ¿qué tal? Adrián Caraboto, Germán, buenos días también. Un par de consultas. Por un lado, si hay un listado, digamos, una planificación de actividades a ir habilitando, digo, hablaste de la obra pública, si se sabe cuáles podrían llegar a seguir, esto como para ir avisándole a la gente hasta cuándo puede llegar a estar esperando, por un lado, y por el otro, sí, en definitiva, la habilitación sería por el departamento completo o por localidad dentro del departamento. Porque tengamos en cuenta que el 100% de los casos positivos están en la ciudad de Rafaela y no en el resto del departamento. Bueno, mira, Adrián, hay varias cosas para contar en eso. Lo primero, decirte que hay actividades que están habilitadas ya, digamos, que tienen su habilitación formal y legal, y que todavía estamos trabajando en los protocolos para ver cómo se ponen en marcha. Por ejemplo, los hoteles. Los hoteles tienen una habilitación para poder alojar en ellos personas que vengan a la ciudad por actividades esenciales. Bueno, ellos tienen un protocolo interno que está muy bien, pero estamos trabajando en el protocolo externo. ¿Qué significa esto? Significa de que el municipio tiene que saber con anticipación cuáles son las personas que van a ser alojadas en algún hotel de la ciudad, y sobre todo si esas personas vienen de ciudades que tienen circulación comunitaria, para poder saber cuánto tiempo van a permanecer, qué actividad van a realizar y fundamentalmente que se adapten a las medidas de seguridad y distanciamiento que tiene la ciudad de Rafaela. Bueno, ese protocolo de vínculo entre lo que pasa dentro del hotel y la trazabilidad de la persona que llega es la que estamos trabajando para ver si la semana que viene, con esas condiciones, de a poquito se puede ir habilitando esa actividad que reglamentariamente ya está liberada. Con respecto a si hay un listado, yo lo que te puedo decir, Adrián, es que en el comité de crisis, donde estuvimos reunidos todos, yo te diría de que casi todas las demandas que conocemos fueron contempladas. Bueno, a ver, peluqueros, trabajadoras domésticas, lavadores, personas que lavan autos, la actividad privada de la construcción, actividades independientes de profesionales, inmobiliarias. Bueno, hay un listado grande de actividades que son las que le van y que las va a evaluar el ministerio. Ahora, una cosa se quedó de acuerdo. Por ejemplo, en la obra privada, si se habilita la obra privada, se habilita en donde no haya la posibilidad de circulación entre Rafaela y otra localidad. Es decir, si hay un albañil que tiene una obra, suponete, no sé, en Susana o en Roca, no pudiese ir a hacerla. Solo debería hacerse, y viceversa, solo deberían hacerse las obras privadas en cada una de las localidades. Esto es algo que se acordó en el comité de crisis y se habilita la obra privada. El resto de las actividades, yo te diría, por ejemplo, en lo que es paseos, todo lo que es la actividad social, todos estuvimos de acuerdo todavía en no liberar nada porque es de muy difícil control. Y en el resto de las actividades, la verdad que fue bastante unánime los pedidos en todas las localidades y fueron elevados todos. Yo creo que va a ser difícil habilitar en algún pueblo, en alguna ciudad, alguna actividad y después no habilitarla en Rafaela. No sé, no está definido todavía eso. Te puedo contar lo que sí se habló del tema de obras privadas. Bien, dos consultas más.
por un lado, en términos económicos, cómo se va a compensar el déficit, el de abril y el de mayo, que va a ser mucho mayor. Y la segunda consulta es si se sabe cuántas personas prestan regresar a la ciudad de Rafaela. Yo te diría, a ver, nosotros vamos a estar elevando la cuenta de inversión al Consejo, ahora se vence el 30 de abril, la vamos a estar elevando seguramente la semana que viene. Vamos a ver cómo cierra la cuenta de inversión del 2019, pero ya te voy diciendo de que la 2020 va a cerrar con déficit. Y eso se cubre con ahorro. Pero seguro va a terminar el año con déficit. Digamos, es algo que va a suceder. Por eso decía que nosotros estamos pudiendo pagar los sueldos como consecuencia de la utilización de ahorros. Pero eso también llega a un punto en donde tampoco va a alcanzar. Ya te digo que en mayo no va a alcanzar. Si a nosotros no nos mejora el esquema de llegada de ingresos de otras jurisdicciones, porque no creo que el ingreso propio local mejore, al contrario, creo que puede llegar a empeorar, vamos a tener complicaciones. Vamos a tener que priorizar algunas cosas y entre ellas va a ser siempre el pago de sueldos. Hay una segunda etapa con un acompañamiento muy fuerte de Mercado Libre para poder desarrollar vendedores a través. Perdón, se filtró alguien que no está. Bueno, sigamos. El presidente del Consejo, Germán Botero, para anuncio por una reunión que tuvieron con los bloques que funcionan en el Consejo. Allí está el intendente y está Germán Botero por responder una pregunta. Sí, pero ¿cuál sería la pregunta, Sole, puntual? Estamos aquí en vivo, recién nos conectamos, intendente Luis, queremos saber cómo fue la reunión de esta mañana allí con los distintos bloques del Consejo. Sí, bueno, hola Sole, buen día. Nos convocó el intendente a Intendencia, algunos concejales, y hablamos puntualmente de dos temas. Uno tiene que ver con las finanzas municipales. Vos sabés que la caída en la actividad económica impacta, por supuesto, en las finanzas municipales. Entonces el intendente nos estaba haciendo un detalle de cómo estaría cerrando este mes de abril y las expectativas, que no son buenas para el próximo mes de mayo, porque imagínate que en abril se está recaudando de alguna manera la actividad de marzo, que 20 días se pudieron trabajar hasta que llegó la cuarentena el 19 o 20 de abril, no recuerdo exactamente, pero a partir de este próximo mes de mayo, que sería la actividad de abril, hay realmente muchas actividades que que no trabajaron, que todavía hoy no lo están haciendo, y eso claramente va a impactar porque no solo son los tributos propios, sino, imagínate que las coparticipaciones de todos los impuestos provinciales y nacionales también van a caer en una proporción importante. Así que por un lado esta información y por otro lado trabajar, se nos estaba informando de qué actividades se ha solicitado vía Comité de Crisis y el senador Calvo, qué actividades se están solicitando para que puedan habilitarse. Obviamente ya provincia es quien determina esto, Ministerio de Producción de la provincia y Ministerio de Salud también, en realidad es un equipo interdisciplinario para ver qué actividades pueden ir volviendo a la normalidad, siempre teniendo en claro que Rafaela debe salir de esa marca roja que tiene, que es que hay por conglomerado la presencia del virus, que todavía no lo podemos desterrar y eso nos está complicando. Suponiendo que esta situación se quite de alguna manera y Rafaela pueda salir de esa situación, empezar a habilitar actividades comerciales, que es lo que nos están pidiendo muchos rafaelinos. El intendente contaba recién las obras privadas, con poca gente trabajando y con protocolo. Se habló también de los profesionales de la salud, del kinesiólogo, el terapista ocupacional, podólogos. Hay un montón de agentes de salud complementarios al médico tradicional que claramente necesitan trabajar y que muchos están esperando esta vuelta al trabajo, actividades como estudios jurídicos, estudios contables, bueno, una cantidad importante de actividades consensuadas entre Rafaela y el resto de los pueblos vecinos del departamento para ver si, como te decía, a partir de la semana que viene, los tiempos no están claros, pero a partir de la semana que viene o alguna semana más, empezar a generar esa
esa rueda económica que sabemos que tiene que volver a funcionar. Muchas gracias. Bien, había quedado una pregunta que había mencionado, que era si faltaba o tenían algún tipo de registro sobre cuánta gente todavía restaba regresar a la ciudad, ya sea que está en otras provincias y que tiene que volver a la ciudad, o que está en el exterior y que tiene que venir a la ciudad, y si en algún momento hay algún tipo de, o se piensa en hacer algún tipo de registro de gente que llegue a la ciudad. Nosotros no, cuánta gente falta llegar no lo sabemos, no hemos hecho ese registro. Lo que sí puedo decirte es que nosotros recibimos de migraciones a través de municipios y comunas de la provincia que nos baja la información de aquellas personas que están entrando todavía del exterior, que si bien no está muy lejos de ser la velocidad que era o de lo que fue marzo, porque esto es a medida de que se decide el proceso en presidencia de repatriación de aquellos que están en el exterior, nos van informando los que van entrando y nosotros tenemos información para, en cada acceso, acompañar a la persona hasta su vivienda o a donde decida hacer la cuarentena de los 14 días, y esto te diría que prácticamente se está dando casi todos los días. O sea, o día por medio van llegando, no solo a Rafaela, también a los pueblos vecinos, también a Sunchales, también, bueno, a Rosario, a Santa Fe. Nosotros recibimos a través de municipio y comuna todos los días, y hasta a veces 2 veces por día, la información de migraciones. Ahí revisamos cuáles son los rafaelinos que han aterrizado o han entrado por alguna de las fronteras, y ya tenemos la información en los 4 accesos. Esa persona se la acompaña hasta donde decida hacer la cuarentena, se le hacen los hisopados en el caso de que venga con alguna situación de temperatura o algún síntoma, y se queda 14 días aislado sin salir en ese lugar. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y nos estamos